Para comenzar esta clase, la primera cosa que vamos a ver es una base de datos. Fíjense, entonces vamos allá de nuevo. Microsoft Excel, ustedes tienen una hoja de cálculo en Microsoft Excel, estamos en Excel. Cada columna es una variable, cada fila es un paciente. La primera fila se escriben los nombres de las variables, ¿no es cierto?, en la primera fila, y cada fila a continuación es un paciente y el resultado final son, en este caso, 50 registros, pero la primera fila no cuenta, son 49 pacientes. Cada columna es una variable, ¿está bien? Aquí yo tengo diferentes tipos de variables, las veremos. Primero tengo variables cuantitativas, dos tipos. Una variable cuantitativa discreta, quiere decir números enteros, la edad, ¿de acuerdo? Ustedes ven edad completa 64, 61 años. Este está en números enteros, la edad. Y otra en fracciones. Ustedes pueden ver aquí en la columna K la hemoglobina. Voy a hacerlo un poquito más grande porque en el video seguro no se va a ver. Ahí. La hemoglobina, entonces, 23,5. Ustedes ven que tiene decimales. Entonces, como tiene decimales, a eso se llama variable cuantitativa continua. Entonces, cuando yo digo variable cuantitativa continua, estoy viendo una variable que tiene decimales. En este caso, esta variable solo tiene un decimal, ¿de acuerdo? Ahora, ese es un tipo de variable. El segundo tipo de variables son las variables cualitativas. Las variables cualitativas se escriben como texto, ¿no? Fíjense aquí, hay dos tipos de variables cualitativas, las dicotómicas y las politómicas. Entonces, fíjense esta dicotómica, o sea, quiere decir que tiene dos categorías, masculino y femenino, el sexo aquí en la columna B, entonces masculino y femenino. O esta otra, diabetes mellitus tipo 2 en la columna N, ustedes la tienen como sí o no, ¿está bien? Eso es una variable dicotómica, cualitativa dicotómica. Y hay variables cualitativas politómicas, o sea que tienen más de una opción. Por ejemplo, aquí yo tengo esquemas antibióticos. Los esquemas antibióticos, yo he utilizado 5 esquemas diferentes y les he puesto números. Esquema A, digamos, ha sido cefotaxima, ciprofloxacina. Esquema B, cefotaxima, metronidazol. Esquema C, ciprofloxacina, metronidazol. Esquema D ha sido amoxicilina con ácido clavulánico y esquema E ha sido imipenem. Entonces, yo tengo diferentes tipos de esquemas y en vez de escribir todos esos, he decidido colocarles una letra, pero como ustedes se dan cuenta, hay 5 letras diferentes. ¿Está bien? Esto es una base de datos en Excel. ¿Qué ventaja tiene? Es muy fácil de manejar. Lo único que tienen que hacer es llenar la base como se les ha indicado. Una fila para cada paciente, una columna para cada variable. ¿Cuál es la desventaja? Que puedo llenar mal un valor y el resultado puede ser desastroso. Por ejemplo, aquí yo tengo el valor 4, ¿ustedes lo ven? Entonces, en este valor 4 del tiempo quirúrgico, yo quisiera volverlo fraccionado y escribo 4,5, entonces está redondeando esto, voy a quitarle el redondeo, 4,5 ustedes pueden ver, está correctamente escrito. Pero si en vez de escribir 4,5 yo me equivoco y escribo 4,5, fíjense, el dato se va hacia la izquierda, lo cual significa que la máquina lo ha considerado una letra. Y cuando yo quiera hacer un cálculo, va a omitir este valor porque este valor está mal escrito. Entonces, los números se dibujan a la derecha de la columna y las letras a la izquierda. Ustedes se pueden dar cuenta fácilmente en esto. Entonces, es muy importante que esté correctamente escrito. Entonces hay que revisar la base de datos. Esa es la pena de Excel como base de datos. Ok, entonces, ahora vamos a ir a la clase. Ustedes ya han visto una base de datos. Entonces, lo que yo necesito hacer ahora es trabajar sobre hacer estadística inferencial. Como hemos visto, ustedes en el módulo previo han visto estadística descriptiva sobre tipos de variables que acabamos de repasar, tablas y gráficos y medidas de resumen. Y ahora estamos viendo inferencia.
y hemos visto los conceptos de estimación y contrastes de hipótesis, y ahora vamos a entrar a métodos paramétricos y no paramétricos para hacer contraste de hipótesis. No se preocupen mucho, o sea, con la terminología, sino lo que tienen que ver es lo práctico, cómo se hace, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo más de 30 datos, puedo utilizar una prueba con mucha fuerza, eso se llama prueba paramétrica. La prueba paramétrica clásica se llama prueba de TD-Student. ¿Para qué me sirve? Si yo tengo dos promedios o medias, quiero saber si estos dos valores son iguales o son diferentes. Entonces, ¿qué prueba utilizo? Prueba TD-Student. ¿De acuerdo? Entonces, hay ciertos requisitos que tienen que cumplirse para utilizar la prueba de TD-Student. No se puede utilizar todo el tiempo. ¿Ya? Pero ¿cuáles son estos requisitos? El primero, las variables tienen que ser cuantitativas continuas. ¿Ya? La primera, la variable. Los datos tienen que tener una distribución normal. A eso se refiere a que los datos tienen que tener una misma forma, igualito que una campana de Gauss. Pero no se hagan problema con eso. Lo que interesa es que tengan más de 30 personas en cada grupo. Los datos numéricos se expresan con la media y la desviación estándar. ¿Está bien? Entonces nosotros comparamos dos medias o dos promedios. Las varianzas tienen que ser homogéneas. El tamaño de la muestra tiene que ser más de 30. Y tiene que esta prueba tiene mayor poder de contraste que los test no paramétricos. Entonces, cuando se aplica bien, la prueba de TD-Student es una prueba poderosa para poder diferenciar dos promedios. Ok, ¿qué pasa si mi variable no es cuantitativa continua, si no es cuantitativa discreta o es cualitativa ordinal? ¿Ya? ¿A qué me refiero con cualitativa ordinal? ¿No? Por ejemplo, los grados de escolaridad primaria, secundaria, universitaria o superior, por ejemplo, eso es ordinal, tiene un orden. Entonces, si yo voy a hacer un contraste de ese tipo de variables, no puedo utilizar TD-Student, tengo que utilizar pruebas no paramétricas. Estas pruebas no paramétricas, la principal es el test de chi cuadrado, que esos son los dos básicamente que vamos a ver hoy día. Entonces, los datos siguen una distribución libre, no puede ser normal. Los datos numéricos se expresan con mediana e intervalos intercuartílicos. Aquí es la mediana, ya no el promedio. Puede haber heterogeneidad en las varianzas. El tamaño muestral puede ser más pequeño, menos de 30 pacientes incluidos en el estudio. Y presentan un menor poder estadístico que los tres paramétricos. Trabajan con la simple ordenación y recuento de los datos. Ok, ¿cuáles son las pruebas no paramétricas? El chi cuadrado de Pearson es el más importante. Y hay otras pruebas que se las dejo ahí en la diapositiva para que las revisen después. Ahora, ¿cómo elijo cuándo utilizar chi cuadrado y cuándo utilizar TD-Student? Fíjense, hemos avanzado hipótesis ya. Tengo dos tipos de variables, la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es la que hace cambiar a la variable dependiente, ¿no es cierto? Entonces, si la variable independiente es cualitativa, o sea, la que va a hacer cambiar, y la variable dependiente es cuantitativa, yo tengo que utilizar prueba de TD-Student, siempre y cuando se cumplan los prerequisitos que ya hemos hablado. Si las variables ambas son cualitativas, tengo que utilizar chi cuadrado. ¿Está bien? Si las dos variables son cualitativas, chi cuadrado. Si las variables, una es cuantitativa y la otra es cualitativa, tengo que utilizar regresión logística simple. Si las variables ambas son cuantitativas, tengo que utilizar regresión lineal. Y finalmente, si quiero hacer análisis de supervivencia, entonces tengo que utilizar el long rank test o también llamado curva de Kaplan y Meier o análisis de Kaplan y Meier. Entonces, esas son las pruebas más importantes. Entre las pruebas más importantes en estadística inferencial son chi cuadrado, TD-Student, regresión logística simple, regresión lineal simple y long rank test.
No vamos a alcanzar a hacer todos estos. Vamos a tratar de ver chi cuadrado t de student y si podemos regresión lineal simple. Vamos allá. Ahora, les he traído dos cuadritos más para elegir con más fineza. ¿Qué puede pasar cuando yo hago un estudio? Puede ser que yo tenga dos diferentes situaciones. Una puede ser que yo tenga un solo grupo de estudio. Por ejemplo, un grupo de pacientes que tenían depresión, les mido el nivel de depresión que tienen. Les administro después un medicamento como el escitalopram y luego de 3 meses les vuelvo a medir la misma depresión. Como se dan cuenta, el estudio se ha hecho en un mismo grupo. Ahora, yo les he puesto el medicamento. Entonces, tengo un grupo que ha recibido medicamento y un grupo que no ha recibido medicamento. ¿Ya? Entonces, es una variable cualitativa. ¿Sí? Recibió sí o no. Y tengo los pacientes con depresión y mi test, ¿ya? Me da un valor, un número, y en promedio al principio tenían 25 puntos y después han bajado a 15 puntos en el test que yo he aplicado y quiero saber si la diferencia es significativa. Entonces la segunda variable es una variable cuantitativa continua. Entonces el test que corresponde es prueba T de student. Variables, cuando las variables son cuantitativas, entonces se utiliza prueba de T de student para una muestra. ¿Está bien? Entonces eso es cuando tengo un grupo. Ustedes pueden utilizar esta información con más calma y revisarla. Cuando tengo dos grupos, entonces, ¿qué quiere decir eso? Tengo dos grupos a los que yo he administrado. A un grupo le he dado el tratamiento con escitalopram, al otro grupo no le he dado tratamiento. ¿Está bien? Entonces también voy a utilizar la prueba T de student, pero no pareada. ¿Sí? El SPSS permite elegir entre pruebas de T de student pareadas y no pareadas. En cambio, cuando yo divido en 3 o más grupos, imagínense que el tratamiento haya sido a un grupo escitalopram, a otro grupo le he administrado placebo y a un tercer grupo he decidido administrar otro fármaco, por decirles, he decidido darles una benzodiazepina, clonazepam. Entonces, con 3 medicamentos, tengo 3 grupos para comparar. Ahí no puedo utilizar T de student, tengo que utilizar un test que se llama análisis normal de varianza. Volviendo atrás, siempre y cuando tenga más de 30 personas mi muestra. Si tiene menos de 30 personas la muestra, o sea, quiere decir el análisis, tiene menos de 30 personas, entonces yo considero mi distribución no normal. No puedo utilizar T de student, tengo que utilizar otra prueba que se llama U de Mann-Whitney. En el caso de un solo grupo. Y en el caso de 2 grupos, también la U de Mann-Whitney. Y en el caso de 3 o más grupos, tengo que utilizar el test de Kruskal y Wallis. Todos estos test, yo no necesito que ustedes se sepan de memoria fórmulas, sino me sepan interpretar y sepan cuándo tienen que elegirlos. Estas 3 tablas que les acabo de presentar son fundamentales para que ustedes elijan cuándo van a utilizar una prueba. Ok, comenzamos con la primera entonces, T de Student. En la prueba de T de Student, ¿ya? Es el método estadístico más utilizado. ¿Qué necesito para hacer T de Student? Primero, la muestra tiene que ajustarse a un modelo lineal, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo es eso. Los datos tienen que estar distribuidos normalmente, eso quiere decir, tienen que tener distribución normal, tiene que parecerse a la campana de Gauss. Y la variable dependiente tiene que ser cualitativa dicotómica y la variable independiente tiene que ser cuantitativa. Los datos se consideran que están normalmente distribuidos cuando son más de 30. Depende esta situación de la bibliografía que yo encuentre previamente. El teorema central del límite nos asegura que cualquier muestra que tenga más de 30 observaciones tiene distribución normal. O sea, lo único que tienen que hacer es que tengan más de 30 observaciones. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora, los datos tienen que ser independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden asignar 2 tratamientos a una misma muestra. O sea, no puede, yo les he dicho, una cosa es darle a un grupo de pacientes un medicamento y ver la respuesta, ¿no es cierto?
¿Qué otra cosa es que a los mismos pacientes yo les dé dos medicamentos al mismo tiempo? Entonces no se va a poder saber de quién depende el efecto. Entonces, esta es una condición indispensable, que si las unidades de las variables sean homogéneas. No puedo medir en un grupo el peso en kilogramos y en el otro grupo el peso en libras. No va a salir bien el análisis. Todo tiene que estar en la misma unidad. Parece obvio, pero a veces nos falla esos detalles y no podemos hacer bien nuestros análisis estadísticos. Entonces, la prueba de TD Student, ¿no es cierto?, puede hacerse en un sentido o en dos sentidos. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso, pero yo quiero que vean las características de una distribución normal. Tiene que tener forma de campana de Gauss, tiene que ser simétrica, tiene que ser ni tan picuda ni tan plana, y me doy cuenta que eso es así porque tres valores son igualitos. Promedio, mediana y moda son iguales. Entonces, si eso es así, 95% de los datos van a estar alrededor del promedio más o menos dos desviaciones estándar. Fíjense, esta es la distribución de datos. Aquí al medio está el promedio. ¿Ok? Aquí al medio ustedes pueden ver el promedio. En el centro está el promedio. Entonces, alrededor del promedio, más o menos una desviación estándar está 67% de los datos y más o menos dos desviaciones estándar 95% de los datos. Esto es así cuando los valores de promedio, mediana y moda son iguales. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hago un contraste de hipótesis, utilizando TD Student, entonces lo que ocurre es lo siguiente. Yo lanzo una línea, miren esta, que separa áreas. Este área es el área de la hipótesis alterna. Perdón. Este área es el área de la hipótesis alterna y este área es el área de la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Fíjense cómo yo lo que he hecho ha sido distribuir los datos de manera que yo puedo aceptar solamente 5% de mentira. El resto tiene que ser verdad. Entonces, este área, ¿no es cierto?, dice que los datos son diferentes a lo normal, al grupo normal. Los datos son diferentes. Entonces, la diferencia es estadísticamente significativa. Cuando cae en el área de la hipótesis alterna, la diferencia es estadísticamente significativa. Lo vamos a ver en forma práctica para que ustedes no pierdan cuidado. Pueden utilizar SPSS para hacer el análisis estadístico, ¿sí? ¿Dónde utilizarían para eso el SPSS? Pueden utilizar para el SPSS, para hacer el análisis estadístico, y el lugar donde está en el SPSS es en analizar, comparar medias y prueba T para muestras independientes. O pueden utilizar EpiInfo, ¿de acuerdo? Ustedes pueden elegir cualquiera de los programas para hacer TD Student. Ok. Entonces, veamos eso en forma práctica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso en forma práctica. Yo voy a comenzar voy a utilizar EpiInfo utilizando esta misma base de datos que acabo de mostrarles sobre colecistitis aguda litiásica para hacer TD Student. Bien. Entonces, vamos a armar tablas de contingencia. Ustedes se van a dar cuenta en este momento. Les ruego unos segundos de paciencia mientras levanta el sistema. Bien. Entonces, voy a utilizar EpiInfo 7. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hecho ya un tutorial. Ustedes pueden revisarlo en la plataforma virtual. El tutorial sobre EpiInfo 7, cómo instalarlo. Una vez que esté instalado, yo hago doble clic sobre él y voy a ir al análisis de datos clásico. Tiene la pantalla, van a análisis de datos clásico, que es a la izquierda,
el último icono de la izquierda, de abajo a la izquierda, y se abre esto. Esta pantalla tiene tres partes. La parte de la izquierda, ¿sí? Aquí a la izquierda están todos los comandos. En la parte superior, del lado derecho, están los resultados y en la parte inferior se guarda la información en lenguaje DBase, que permite ejecutar comandos después. Ustedes guardan como un programa esto y luego lo ejecutan para no tener que estar haciendo esto cada vez. Lo hacen una vez, lo guardan y luego lo ejecuta el número de veces que ustedes necesitan. Súper práctico para hacer reportes e informes. Ya no vamos a utilizar EpiInfo, una base de datos EpiInfo, sino el Excel. ¿Qué tengo que hacer? La primera carpetita se llama datos. Hago clic sobre la primera línea que se llama abrir. Entonces, ¿qué cosa voy a leer? Me aparece un menú para poder abrir. En este menú yo tengo que elegir, ¿sí? Primero, ¿qué tipo de base de datos voy a utilizar? La segunda pestaña. Estiro la segunda pestaña y voy a utilizar Microsoft Excel 97. Una vez que yo he elegido eso, entonces pongo navegar para encontrar dónde está mi archivo. Luego browse para buscar dónde está mi archivo. En este caso mi archivo está en el escritorio. Yo lo voy a buscar ahí porque se llama CAL, que es colestitza aguda litiásica. Aquí está, lo encontré, pongo abrir y pongo OK. Entonces inmediatamente me dice, este archivo tiene 3 hojas. La primera hoja tiene mis datos, entonces pongo aceptar. Fíjense, el resultado final es que tengo 49 registros. Ok. Entonces, como yo había revisado, la primera cosa que voy a hacer es mostrarles dos variables. La primera, ¿qué les parece el sexo? De los 49 pacientes, ¿cuántos serán sexo masculino? ¿Cuántos serán sexo femenino? Entonces yo busco, voy a ir a la izquierda, al tercer grupo de datos, a la tercera carpeta. La primera carpeta es datos, la segunda carpeta es variables, la tercera es seleccionar, la cuarta es estadísticas. Ahí se hace el análisis estadístico. El segundo comando se llama frecuencias. Hago clic en frecuencias y voy a elegir la frecuencia que en este caso sea sexo. Hago clic en sexo y lo que me va a dar es lo siguiente. Aquí está el dibujito de lo que me va a dar. La enfermedad, dice aquí, positivos, negativos, total, la frecuencia en número y el porcentaje. Pongo aceptar y fíjense, ahí está el resultado. Es tan sencillo como eso. De mis 49 pacientes, 29 habían sido femeninos, 20 habían sido masculinos, con un porcentaje de 59% de femeninos, 40% de masculinos. Listo. Ahora, estos valores que son estadígrafos que se han logrado en este grupo, en esta muestra, yo quiero extrapolarlos a la población general. Aquí están los intervalos de confianza al 95%. ¿Sí? Van desde los que son más, en este caso los femeninos, que son 59%. El valor podría bajar hasta el 44% y subir hasta el 73% en la población general. Esa es una ventaja muy grande que tiene EpiInfo. Bien, entonces la primera cosa que hemos sacado ha sido la frecuencia de una variable cualitativa. Ahora saquemos otra frecuencia, otro análisis. El cuarto comando de estadísticas se llama medias. Entonces voy a sacar el promedio de, en este caso, la variable edad. ¿Les parece? Ahí está edad. Y pongo aceptar. Entonces, fíjense, me ha dado los valores de la variable edad. ¿Sí? La edad promedio, 46 años. ¿Está bien? La edad promedio son 46 años, con una desviación estándar de 17. Ok. Ahora, yo en base a estas dos variables voy a plantear una hipótesis. Miren, para plantear una hipótesis yo tengo que hacer una tabla de contingencia, o sea, quiere decir que tengo que cruzar ambas variables, ¿de acuerdo? Ambas variables. Entonces, lo siguiente voy a hacer. Yo voy a sacar una vez más la media, pero voy a armar una tabla de contingencia. Primero, voy a elegir la variable que es independiente.
La variable independiente, ¿no es cierto? En este caso es el sexo. Perdón, la variable independiente en este caso es la edad, disculpen. La variable independiente es la edad. Recuerden que la variable independiente, eh, perdón, la variable dependiente es la edad. La variable dependiente y la variable independiente tienen que estar aquí. Vamos a trabajar sobre ellas dos, perdón. Entonces, la variable independiente, en este caso es la edad, y la variable dependiente es el sexo. Una vez más, a la izquierda la variable independiente y a la derecha la variable dependiente. Pongo las dos variables y pongo aceptar. ¿Qué es lo que me da primero? Fíjense, en este análisis yo puedo ver que el promedio de edad de las mujeres es 42 años y el promedio de edad de los varones es 52 años. Entonces yo me planteo la siguiente hipótesis, ¿no? La hipótesis alterna sería, la diferencia entre los promedios de edad entre varones y mujeres se debe a que en las mujeres la colecistitis aguda se presenta a una edad más temprana. ¿Está bien? Entonces yo estoy diciendo que se debe al sexo femenino que las mujeres presentan colecistitis aguda con la edad más temprana. Eso es ¿cómo se llama? La hipótesis alterna. La hipótesis nula sería que la diferencia que yo estoy encontrando se debe al azar o a la casualidad. Para eso yo tengo que correr un test, ¿no es cierto? Y he dicho, si mi variable independiente, ¿no es cierto?, es, en este caso, cualitativa y la variable dependiente es cuantitativa y la variable dependiente cualitativa, corro la prueba de TD-Student. Pero para correr la prueba de TD-Student, ¿no es cierto?, tienen que ser 30 personas en cada grupo de observación. Aquí yo tengo solo 29 en un grupo y 20 en el otro, entonces no puedo correr TD-Student. ¿Qué tengo que utilizar entonces? U de Mann-Whitney, ¿de acuerdo? Aquí ustedes tienen aquí abajo la prueba de Mann-Whitney. EpiInfo ya calcula la prueba TD-Student y también calcula los no paramétricos Mann-Whitney. Entonces ya tengo la prueba de Mann-Whitney. ¿A mí qué me interesa? Lo único que me interesa es el valor de P. Si P es menos que 0,05, quiere decir que eso es cierto, que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Entonces quiere decir la diferencia es estadísticamente significativa y por lo tanto yo digo las mujeres tienen o presentan colestitis aguda a una edad más joven que los varones. Y lo puedo afirmar porque tengo una prueba estadística que respalda lo que yo estoy diciendo. Obviamente, un test de Mann-Whitney tiene menos fuerza que un TD-Student, pero eso es porque mi tamaño muestral era muy chiquito. ¿Ya? Si hubiera utilizado, no puedo utilizar TD-Student por una segunda razón. Hemos dicho, tiene que tener los datos de distribución normal. Entonces, promedio, mediana y moda, los tres valores tienen que ser igualitos. Miren, no es así. La mediana, el promedio aquí es 46, la mediana es 43 y la moda es 27. Entonces los datos no tienen distribución normal. No puedo utilizar prueba TD-Student. Si yo la hubiera utilizado, el valor de P, fíjense, hubiera salido 0,054, que es más que 0,05. Yo hubiera dicho que no hay asociación estadísticamente significativa. Yo hubiera cometido un error en la interpretación. Eso es todo lo que se hace. ¿De acuerdo? Hagamos un ejemplo más para que ustedes se puedan dar cuenta cómo se hace una prueba TD-Student. Una vez más, necesito dos variables, una cualitativa y una cuantitativa. ¿Qué les parece si yo voy a hacer cuántos de mis pacientes, voy a estadísticas y a frecuencias. Voy a ver cuántos de mis pacientes eran diabéticos. Listo. Pongo aceptar y fíjense, de mis 49 pacientes, el 89% no eran diabéticos y el 10% sí eran diabéticos. La segunda cosa que yo voy a utilizar es sacar el promedio de otra cosa. ¿Qué les parece si para mí, por ejemplo, el número de glóbulos blancos podría ser mayor en los pacientes diabéticos o como una situación, o la glucemia? Obviamente la glucemia debería ser más alta en los diabéticos. Veremos la glucemia.
Ok. Aquí yo tengo la glucemia. La glucemia promedio ha sido 109, media 98, moda 98. Los valores están casi cerca. Parece que la distribución es normal, porque los valores son casi iguales. El único un poquito diferente es el promedio. Bien, entonces ahora yo tengo las dos variables. Una variable cualitativa, que es la diabetes, y una variable cuantitativa, que es la glucemia. Entonces voy a medias, pongo que medias, y voy a armar una tabla de contingencia. A la izquierda la variable independiente, que siempre es cuantitativa, que en este caso es la glucemia. Y a la derecha la variable dependiente, en este caso la diabetes. Entonces pongo aceptar. Fíjense, el promedio de los no diabéticos tenía una glucemia de 98 y el promedio de los diabéticos 203. Parece ser que los diabéticos tienen una glucemia más alta. Eso parece correcto. Entonces, ¿yo qué voy a utilizar como prueba para ver la diferencia entre estos dos promedios? TD Student, ¿de acuerdo? Ahora, veo la prueba de TD Student y solo me interesa el valor de P. El valor de P es 0,00000, quiere decir menor que 0,05. Esta diferencia es estadísticamente significativa. Entonces yo puedo concluir, los pacientes diabéticos tienen una glucemia significativamente más alta que los pacientes no diabéticos. ¿De acuerdo? Entonces he aceptado la hipótesis alternativa. La hipótesis nula diría, la diferencia de los promedios de las glucemias se debe al azar o casualidad. Y esto no es casualidad, es que los pacientes son diabéticos. Así de fácil se hace una prueba de TED Student. Ok, volvamos a la presentación y vamos a ver test no paramétricos. En los test no paramétricos, la primera cosa que yo tengo que ver para utilizar un test no paramétrico es saber qué son los test no paramétricos. Los métodos no paramétricos son pruebas estadísticas que no generan premisas sobre la distribución de las observaciones. Entonces, como habíamos dicho, una prueba T requiere que se dé por supuesto que las diferencias, que las distribuciones de los datos son normales. Pero cuando tengo grupos más chiquititos, como los que yo les he mostrado, donde los grupos son de menos de 30 observaciones, entonces tengo que utilizar test no paramétricos. Entonces, estos test no paramétricos tienen menos poder que los paramétricos. Siempre se necesita dos variables, una independiente y una variable dependiente. Habitualmente, para los test no paramétricos, ¿no es cierto?, se utiliza la prueba de chi cuadrado, siempre y cuando las dos variables sean cualitativas. Si una variable es cuantitativa y la otra variable es cualitativa, yo tengo que utilizar test de Mann-Whitney. Fíjense, aquí está el resumen. Esta tabla les va a ser reútil. Si yo tengo una variable independiente que es dicotómica, sí o no, ¿no es cierto? O sea, tiene dos valores. Y una variable resultado que también es dicotómica, utilizo t de student, perdón, chi cuadrado, chi cuadrado. Otra vez, variable dicotómica con otra variable dicotómica, chi cuadrado. O sea, variable cualitativa con otra cualitativa, chi cuadrado. Estos son test no paramétricos, ¿de acuerdo? Ese es un test no paramétrico. En ese caso se utiliza la prueba de chi cuadrado. Ahora, cuando nosotros calculábamos prueba de chi cuadrado, siempre aparece un valor en toda la estadística inferencial que se llama grados de libertad. ¿A qué se refieren los grados de libertad? Yo construyo una tabla 2x2. Yo les había mostrado que se construyen tablas 2x2. A ver, vamos a construir una tabla 2x2 para que ustedes puedan ver a qué me estoy refiriendo. Voy a colocar dos variables ahí. Por ejemplo, voy a colocar la variable independiente, ¿sí? En este caso, la presencia de hemoperitoneo, por ejemplo. La variable resultado va a ser, perdón, la variable independiente va a ser el hecho de ser diabético, digamos. ¿Ok? Yo voy a buscar la variable de diabetes. Aquí está. Y la variable resultado va a ser la presencia de conversión. Listo. Entonces he creado una tabla 2x2. O sea, diabetes, sí o no, tiene dos filas.
Y conversión, o sea, transformar una cirugía laparoscópica en abierta, 2 filas, sí o no, 2 columnas. A eso se llama tabla 2x2. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que yo saque al final me quedan 4 casillas, los datos caen en 4 casillas. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que yo saque un dato de una de esas 4 casillas? A eso se llama grados de libertad. Entonces, cuando yo voy a presentar grados de libertad, tengo que decir, de cada fila, de cada fila, yo le resto una fila porque la libertad de sacar los datos, si yo tengo 2 filas, solo es una, porque de una obligatoriamente tengo que sacar. Y de cada columna, si tengo 2 columnas, la libertad de sacar un dato es solamente de una columna, no de las dos, porque de una necesariamente tengo que sacar. Entonces siempre le resto 1 a las filas y 1 a las columnas. Entonces multiplico filas -1 por columnas -1 y eso me da los grados de libertad. Si tengo una tabla 2x2, tengo 2 filas, 2 menos 1 es 1. Y 2 columnas, 2 menos 1 es 1. 1 por 1 es 1. Los grados de libertad son 1. Y a partir de eso, miren, esta es la distribución de los datos en azul cuando hay 1 grado de libertad. En rojo cuando hay 2 grados de libertad. En morado cuando hay 3 grados de libertad. Y en verde cuando hay 4 grados de libertad. Así se comportan los datos o la prueba del chi cuadrado. Analicemos solamente con 1 grado de libertad. Entonces, dependiendo de cuánta verdad yo le quiera poner, entonces yo coloco un punto, un límite, un lugar que diferencia la hipótesis nula de la hipótesis alterna. Entonces, esta línea, ¿no es cierto?, me va a permitir saber si yo, cuál de las dos hipótesis voy a rechazar. Y eso se va a expresar en un valor numérico, pero lo importante aquí es el valor de P. Veamos este ejemplo. Miren, a estos pacientes que han sido operados, ¿no es cierto?, de colecistitis aguda litiásica, ¿no es cierto? A unos se ha utilizado para cauterizar láser y a otros se ha utilizado un electrocauterio monopolar. Fíjense, en total, los pacientes operados con láser son 199, los pacientes operados con monopolar son 422. De estos, 8% ha presentado complicaciones postquirúrgicas graves en los operados con láser y 2% en los pacientes operados con cirugía monopolar. Esta diferencia del 8% y el 2.6%, yo quiero saber si esa diferencia es o no es estadísticamente significativa. Para eso, corro una prueba de T de student. De chi cuadrado. Y en la prueba de chi cuadrado, a mí no me interesa el valor de la prueba de chi cuadrado, me interesa el valor de P. ¿Está bien? En sus planes de elección, en la unidad yo les he dado la tabla donde se encuentra, pero eso ya no se hace solamente a través del computador. Entonces, el valor de P es 0,0019. ¿Qué quiere decir? Es menos que 0,05. Por lo tanto, esta diferencia es estadísticamente significativa. ¿Qué significa? Está asociada a las complicaciones con la técnica láser. Es posible que la técnica láser no permita coagular adecuadamente el lecho cruento y por esa razón los pacientes terminan con hemoperitoneo y tienen que reoperarse. Entonces, esa es la hipótesis que yo voy a plantear. Entonces, puedo encontrar las diferencias estadísticamente significativas utilizando la prueba del chi cuadrado. Ahora, entonces, fíjense, entonces, yo tengo esta diferencia, ¿no? 8% de complicaciones con láser, 2% con monopolar. Y esta diferencia es estadísticamente significativa. ¿Quién me lo dice? La prueba de chi cuadrado y el valor de P, que es menos que 0,05. Bien, entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en el computador. Ahora nosotros aquí hemos hecho una tabla 2x2 y yo tengo diabéticos y conversiones. Fíjense, los pacientes no diabéticos, ¿no es cierto?, han tenido una tasa de conversión del 27%. O sea, 27% de los pacientes no diabéticos con la colecistitis aguda han tenido que cambiar de cirugía laparoscópica a cirugía abierta. En cambio, el 40% de los pacientes diabéticos ha tenido que cambiar de cirugía
convencional, la cirugía laparoscópica. 13% de diferencia. Esta diferencia es estadísticamente significativa. Para eso voy a utilizar prueba del chi cuadrado. ¿Cuándo uso prueba de chi cuadrado? Cuando las dos variables son cualitativas, como en este caso. Ojo, ahora, no puedo utilizar chi cuadrado si alguna de las casillas, de estas 4 casillas donde están los datos, tiene un valor de menos de 5 observaciones. Y aquí tengo dos problemas. Tengo aquí en los pacientes que se convirtieron y eran diabéticos, 2 observaciones. Y en los pacientes que no se convirtieron y eran diabéticos, 3 observaciones. O sea, ahí hay menos de 5 observaciones. Entonces, no uso chi cuadrado, utilizo la prueba que se llama test exacto de Fisher. El valor de P con la prueba de test exacta de Fisher es de 0,44. ¿Eso qué quiere decir? 0,44 es mayor que 0,05. Por lo tanto, esta diferencia no es estadísticamente significativa. O sea, se ve bien, ¿no? Una diferencia del 13% parece grande, pero como no es estadísticamente significativo, ¿a qué se debe? A que en mi grupo de diabéticos eran muy poquititos pacientes, solo eran 5 pacientes. Si hubiera utilizado la prueba del chi cuadrado, ¿no es cierto?, con la corrección de Yates, el valor era 0,0056, lo cual quiere decir, ¿no es cierto?, que es menos que 0,05, y yo hubiera dicho que esta diferencia es estadísticamente significativa. Y lo hubiera hecho mal por el hecho de no saber cuándo se utiliza chi cuadrado y cuándo no. Para utilizar chi cuadrado yo tengo que tener todas las casillas con más de 5 observaciones. Hagamos una prueba más, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, cuarto grupo, cuarto carpetita, dentro de las estadísticas, yo voy a buscar la tercera orden que se llama tablas. Entonces, yo voy a construir una tabla en la que voy a poner 2 variables, ¿de acuerdo? Siempre 2 variables cualitativas, que es lo mejor que voy a hacer. Entonces, primero la variable exposición. ¿Ya? La primera, la variable exposición, es el hecho de tener leucocitosis, una gran leucocitosis, más de 15.000, los que tenían más de 15.000 con los que no tenían más de 15.000. Y la variable resultado, ¿no es cierto?, va a ser la mortalidad, para ver si se murieron más o no se murieron, ¿de acuerdo? Entonces pongo aceptar. Esta es la situación, fíjense, no tenido ningún muerto, aquí no se puede hacer, si no tiene 2 columnas no se puede hacer el chi cuadrado, no se puede hacer, entonces no puedo calcularlo. No he tenido ningún muerto. Para evitar estos problemas, siempre es preferible hacer primero frecuencias para saber cómo van las cosas. ¿Está bien? Ya, vamos de nuevo a esto. Más de 15.000 glóbulos blancos. De los 49 pacientes, 83% no tenían más de 15.000 glóbulos blancos y 16% sí tenían más de 16.000 glóbulos blancos. Voy a hacer otra tabla de frecuencias. Entonces voy a elegir otra comorbilidad, por ejemplo. Digamos que eso yo quiero utilizarlo como criterio de reintervención, si los volvieron a operar. ¿Okay? ¿Cuántas personas volvieron a operarse? 6% se reoperaron y 93% no se reoperaron. Ahora vamos a ver si esto predice o no predice la reoperación. Entonces yo cruzo. ¿Ya? ¿Quién tiene que predecir la reoperación? Tener más de 15.000 blancos. Y la variable resultado es la presencia de la reoperación, reintervención. Entonces, fíjense, aquí está el resultado. Miren, voy a fijarme. Los pacientes que tenían más de 15.000 blancos, ninguno se reoperó. ¿Sí? 0%. Los pacientes que tenían más de 15.000, que no tenían más de 15.000 blancos, 7% se reoperó. Entonces aquí, al revés, yo me haría pensar este análisis, que los pacientes que tuvieron gran leucocitosis, no se reoperan. Eso será cierto. El problema es lo siguiente. Si yo tengo cualquier casilla menos de 5 observaciones, no puedo utilizar chi cuadrado, sino test exacto de Fisher. Y aquí el test exacto de Fisher me sale 0,57, que es más de 0,05. Por lo tanto, la diferencia encontrada entre estos dos porcentajes, 0% versus 7%, se debe al azar o la casualidad. No hay relación entre estas dos variables, entre los glóbulos blancos y la reintervención. Entonces yo puedo hacer ese tipo de análisis fácilmente y así se utiliza la prueba del chi cuadrado. Bien.
Ok, ¿qué pasa si yo tengo dos variables cuantitativas, o sea, dos variables numéricas? Las dos variables numéricas se asocian de la siguiente manera. Fíjense este caso tan bonito y tan interesante. Un paciente, los pacientes cuando tienen insuficiencia renal, ustedes saben bien que se van lastimando las células del intersticio renal y a medida que se van lesionando las células del intersticio renal, esas son las que producen eritropoyetina. Y si no hay eritropoyetina, pues no se producen glóbulos rojos. Y si no hay glóbulos rojos, pues baja las concentraciones de hemoglobina en sangre. Entonces, fíjense, mientras más alta es la creatinina, ustedes están viendo en la fila, en el eje de las X están viendo la creatinina. Mientras más sube la creatinina, pues más baja, están viendo en las Y, es más baja la hemoglobina. ¿Sí? Esta relación es inversamente proporcional. A más alta la creatinina, más baja la hemoglobina. Ya sabemos por qué ocurre. Esta es un tipo de relación que se llama regresión lineal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer cuando tenemos dos variables cuantitativas, o sea, dos variables numéricas. Entonces, ¿qué tengo que utilizar yo como prueba? Tengo que utilizar una prueba que se llama R de Pearson, la prueba R de Pearson. ¿Ok? Cuando yo tengo la R elevada al cuadrado se llama bondad de ajuste. Son dos valores diferentes. La R de Pearson me dice si hay relación entre las dos variables. ¿Está bien? Cuando el valor es positivo, se le habla de directamente proporcional. Cuando el valor es negativo, se habla de inversamente proporcional. ¿A qué me refiero con eso? Directamente proporcional quiere decir, sube uno, sube la otra. ¿Está bien? A mayor altitud, mayor hemoglobina. Correcto. Eso es directamente proporcional. Y en este caso, inversamente proporcional. A mayor creatinina, menor hemoglobina. Inversamente proporcional. Sube uno, baja la otra. A eso significa inversamente proporcional. Entonces, ahora, ¿qué tan asociadas están las variables? ¿Sí? Cuando el valor de R es más de 0,7, la magnitud de la asociación es intensa. Cuando es entre 0,3 y 0,7 es moderada y cuando es menos de 0,3 es débil. Cuando el valor es 0, obviamente no hay ninguna asociación. Entonces, la fuerza de asociación se puede medir con el valor de R de Pearson. ¿Está bien? Ahora veamos eso en nuestra base de datos. Entonces yo quiero analizar ahora o asociar dos variables que son cuantitativas. Entonces yo primero voy a sacar dos promedios, porque eso es como se analizan las variables cuantitativas. Entonces, por ejemplo, yo quisiera correlacionar dos cosas. ¿Qué les parece si yo quiero saber el tiempo quirúrgico, cuánto tiempo ha durado las cirugías? Fíjense, el promedio del tiempo quirúrgico han sido 4.1 horas de cirugía. O sea, realmente una cirugía es bien larga. Entonces, porque así es bien difícil sacar las vesículas. Entonces saco el promedio de la estancia hospitalaria. ¿Cuántos días han estado internados en el hospital? Entonces, fíjense, 8.3 días. Ahora, yo quisiera saber si a mayor tiempo de estar operados, si es más difícil hacer la cirugía, más tiempo se quedan internados en el hospital. Y para eso voy a hacer regresión lineal. Quinto carpetita de datos, estadísticas avanzadas, primer valor que es regresión lineal. Entonces, ¿qué tengo que anotar? La variable resultado. ¿Cuál es mi variable resultado? La estancia hospitalaria. Y mi variable independiente es, en este caso, el tiempo quirúrgico. Entonces yo pongo aceptar. Fíjense, aquí está el R de Pearson. ¿Está bien? Esta es la raíz, el R de Pearson elevado al cuadrado. R al cuadrado. A mí no me interesa el R al cuadrado, me interesa el R, ¿cómo se llama? Simple. Entonces yo tengo que sacar la raíz cuadrada. Lamentablemente Pinfo no te da eso. De 0.5 la raíz cuadrada es 0,7. ¿Está bien? Entonces el R es 0.7. Nosotros habíamos dicho 0,7 es una asociación fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay una fuerte asociación entre el tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria. Quiere decir, a mayor tiempo quirúrgico,
mayor estancia hospitalaria. Pero es muy difícil entenderlo solamente viendo estos números. ¿Cómo lo voy a hacer mejor? Lo voy a hacer mejor haciendo un gráfico. Entonces, cuarta carpeta, último comando, gráficos, y yo voy a elegir el tipo de gráfico que en este caso se llama scatter, ¿sí? Scatter quiere decir distribución de puntos. Entonces elijo las dos variables. Primero, la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? Es el tiempo quirúrgico. ¿Cuál es la variable dependiente? La estancia hospitalaria. Los elijo los dos y pulso aceptar. Entonces me va a hacer un gráfico. Miren, ahí está el gráfico, tan sencillo y tan bonito para interpretar. Entonces en este gráfico ustedes pueden ver lo siguiente. Lo voy a mostrar en toda la pantalla. Miren. Ok, a mayor número de horas, ¿sí?, de cirugía, mayor número de días de internación. ¿Está bien? Entonces, ustedes ven esta línea que va de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, quiere decir directamente proporcional. Más número de días, más número de horas. Más número de horas, perdón, de operación, más número de días de internación en el hospital. A eso se llama directamente proporcional. Entonces, esta asociación es fuerte, fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se llama directamente proporcional y fuerte porque el valor ha salido 0,7 del R de Pearson, que es lo que se utiliza para asociar dos variables cuantitativas, o sea, numéricas. Bien, hagamos un ejemplo más. Un ejemplo más. Una vez más voy a sacar yo el promedio de una variable para que ustedes puedan darse cuenta. Entonces, yo voy a sacar, por ejemplo, voy a ver la presencia del el promedio de glóbulos blancos, ¿ok? El promedio de glóbulos blancos, ya lo habíamos hecho. Fíjense, habían tenido como promedio 10.000 glóbulos blancos. Y voy a tomar otra variable cualquiera, ¿no es cierto?, para asociar, que tenga, que sea cuantitativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el número de glóbulos blancos con el tiempo quirúrgico, por ejemplo. Listo. El tiempo quirúrgico en promedio ha sido 4 horas, como habíamos visto. Entonces, ¿yo qué pensaría? Si tiene más glóbulos blancos, debe estar más inflamada la vesícula, más tiempo han debido tardar en operar. Veremos si es así. Calculo regresión lineal. Quinta carpetita, primer comando. Entonces, la variable resultado, en este caso, es el tiempo quirúrgico. Y la variable predictora, en este caso, es el número de glóbulos blancos. Pongo aceptar. Entonces, fíjense, el valor de R de Pearson al cuadrado es 0,00. La raíz cuadrada de 0 es 0 también. Entonces, no hay relación. 0 es no relación. Más 1, ¿no es cierto?, es directamente proporcional perfecta. Menos 1 es inversamente proporcional perfecta. Veamos entonces cómo es esta situación. No lo entiendo en números, haré un gráfico para darme cuenta. Cuarto carpeta, último comando, entonces tengo que buscar tipo de gráfico scatter y pongo primero la variable independiente. La variable independiente en este caso son los glóbulos blancos y la variable dependiente es el tiempo quirúrgico. Listo, ya he elegido los dos, pongo aceptar y me sale el gráfico. Ustedes pueden ver, es una línea prácticamente horizontal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No hay relación. Directamente proporcional de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Inversamente proporcional de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. En este caso una línea horizontal. Si la línea de la regresión lineal es horizontal, no hay relación entre las variables. Entonces no hay relación entre los leucocitos y el tiempo quirúrgico.
probablemente por muchos factores confusores, el tiempo de la enfermedad, la presencia de pacientes con diabetes, muchas cosas podrían haber afectado a estos resultados. ¿Ya? Esto sí es un estudio que se ha llevado a cabo en un hospital de la ciudad y los pacientes son reales, no son datos inventados, entonces por lo tanto las conclusiones, esto ha sido publicado ya en una revista del medio, entonces son datos que son útiles. ¿Ya? Bueno, entonces, para concluir, entonces, ¿qué hemos visto ahora? Hemos visto tres cosas, hemos visto cómo se calcula T de student, cómo se calcula chi cuadrado y cómo se calcula e interpreta la R de Pearson, la correlación de Pearson. Yo quiero que recuerden, para terminar esto, no es lo mismo clínicamente relevante que estadísticamente significativo. Cuando yo hablo de estadísticamente significativo es cuando el valor de P es menos que 0.05. Pero nosotros hablamos que un estudio es exitoso cuando los resultados son estadísticamente significativos, pero además clínicamente relevantes. ¿A qué me refiero con clínicamente relevante? ¿Qué les parece si un tratamiento logra bajar la mortalidad 0,01%? Entonces es demasiado esfuerzo como para que ese estudio valga la pena o ese tratamiento valga la pena. ¿Ya? Pero, por ejemplo, así el resultado sea estadísticamente significativo, pero clínicamente no sea relevante, eso se considera como fracaso, como les acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Ahora, puede ser que hay algunos estudios que no sean estadísticamente significativos, pero sí clínicamente relevantes. Si un tratamiento logra disminuir la mortalidad en 10%, pero no ha salido estadísticamente significativo, no importa. Esa disminución de mortalidad no se ha logrado con otros tratamientos, por lo tanto, lo importante es la relevancia clínica. Entonces, recuerden eso en el momento de hacer su análisis estadístico. Estadísticamente significativo no significa paralelamente clínicamente relevante. Entonces, la relevancia clínica depende de la aplicabilidad que nosotros le vamos a dar a esos resultados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con eso, con esta última diapositiva hemos concluido esta clase. Sé que ha sido ardua y difícil y lo que se necesita es practicar. Entonces, estoy abierto a preguntas de parte de ustedes. Sí, doctor, buenas noches. Un favor, ¿sí o sí hay que descargar el EpiInfo 7? No, no es necesario descargar EpiInfo 7. Usted puede trabajar con la versión 3, 3 punto algo, cualquiera, 3.1, 2, 3, 4, 5. Con la versión 3 es suficiente. EpiInfo permite análisis estadístico. No necesariamente usted tiene que crear una base de datos en EpiInfo si le resulta complicado. Como les he mostrado hoy en la clase, es suficiente con crear una base de datos en Excel y luego analizarlas y luego analizarlos en EpiInfo. ¿Ya? Sí se puede hacer. Los datos los hacen en Excel y luego los analizan con EpiInfo. EpiInfo es uno de los programas más fuertes para hacer el análisis estadístico. El éxito de sus trabajos consiste en que ustedes interpreten los resultados que han conseguido y que elijan la prueba correcta. O sea, exactamente cuándo deben utilizar TDStudent, chi cuadrado o cualquiera de las otras pruebas no paramétricas. Entonces, pueden utilizar, si ustedes entran a la página de EpiInfo, si me permiten, voy a irme al internet para mostrarles la página. Ustedes entran al Google, siempre han entrado, y en el Google escriben EpiInfo y ponen Enter. El primer link que aparezca, ese es el del EpiInfo. Ya, ese es del CDC. Y ustedes pueden entrar a la parte de descargas, donde dice Downloads, barra descargas, y ahí ustedes van a tener la versión 7.2, que es la última, y existen versiones antiguas de EpiInfo, ¿sí? Versiones antiguas de EpiInfo que ustedes pueden utilizar. Aquí, en la parte izquierda, dice Downloads, dice Previous Versions. Hacen clic en Previous Versions y ustedes tienen las versiones antiguas, 3.5, 3.3.2,
¿sí? Que pueden utilizar, o el 6.04, este es para DOS, eso ya no tenemos DOS, pero ustedes pueden utilizar 3.3.2 o 3.5.1. ¿Cómo elijo? Cualquiera de estos dos, las versión 3, son para máquinas que tienen XP o Windows 98, que son muy lentas, para eso sirven muy bien. Entonces, en cambio, para las versiones modernas, para Windows Vista, Windows 10, Windows 7, ustedes ya pueden utilizar la versión 7, ¿de acuerdo? Entonces, no es imperativo utilizar EpiInfo. eh, yo en la plataforma virtual se les ha puesto EpiInfo 3.5. Ahora, el análisis es igualito. Cuando ustedes entran a analizar datos es igualito en cualquiera de las versiones del EpiInfo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, doctor, un favor más. En el tema del trabajo final que usted nos ha entregado, ¿será que puede poner algún ejemplo para podernos guiar con eso, para poder realizar el trabajo? Sí, les podría poner un ejemplo, es una opción, o la segunda es que yo les ponga una base de datos y ustedes hagan el análisis, porque no me interesa que armen una base de datos. Podría poner una base de datos y ustedes elegir las variables y hacer el análisis estadístico, que es lo único que me interesa a mí. Así que para el trabajo final, el día de mañana yo podría mandarles una base de datos en Excel para que ustedes puedan hacer el análisis estadístico. ¿Les parece? Creo que para mí estaría mejor eso, que usted nos haga esa base de datos y así nosotros poder analizar qué es lo que usted quiere, ¿no ve? Claro, a mí lo único que me interesa aquí es que ustedes puedan hacer el análisis estadístico y me presenten los resultados y construyan una hipótesis, ¿no? O sea, a veces es más difícil pensarlo. Puede ser, yo lo dejo a elección, ustedes pueden elegir utilizar mi base de datos que yo les ponga o pueden ustedes crear su base de datos en su análisis estadístico. A mí lo único que me interesa del trabajo es que hagan un análisis con un test paramétrico, un análisis con un test no paramétrico, o sea, que utilicen T de student o un equivalente, chi cuadrado o un equivalente, o sea, el equivalente de T de student es U de McQueen y el equivalente de chi cuadrado es el test exacto de Fisher. Y que puedan utilizar regresión lineal simple. Esas tres cosas ponen en su trabajo. ¿Tienen alguna duda más? Doctor, buenas noches. Si estábamos nosotros creando nuestra propia base de datos, digamos, lo que estábamos avanzando, si metemos, por ejemplo, 30 personas, de esas 30 personas, ¿puedo sacar mi base de datos? Tiene que ser 60 personas, no lo entendí bien cuando vi que usted estaba trabajando con 49 personas. Muy bien, muy buena pregunta. Cuando usted trabaja, cuando usted va a hacer análisis estadístico y va a comparar dos grupos, cada grupo tiene que tener 30. Entonces tiene que tener 30 personas en el estudio para realizar una prueba o un test paramétrico. Y la distribución de esa variable tiene que dar 30 en cada lado. Entonces, no hay 30 por lo menos, ya no se puede utilizar un test paramétrico, siempre tiene que ser un test no paramétrico. Entonces, en el ejercicio, a mí me interesa que ustedes tengan, yo les voy a poner una base de datos, que tenga más de 30 observaciones, para que ustedes puedan hacer el análisis estadístico con un test paramétrico. La pregunta es pertinente, es buena aclaración. Cada grupo de observación tenga por lo menos 30. Ok, doctor, gracias. Entonces sería bueno, como usted dice, si usted nos envía una base de datos, porque en base a eso pues, vamos a trabajar y no sé, sería, sería más práctico por ahí. Yo les voy a subir mañana mismo voy a grabar Buenas noches. una, Es buena la opción de subir la base de datos, doctor, pero por favor, si podrían subir a la plataforma esta clase, porque hay muchos puntos que ha tocado hoy día que considero bien importantes. La verdad que yo no los había tomado en cuenta, porque ya algo de esto ya llevé en la universidad, pero la verdad que sí podríamos cometer error al utilizar las pruebas. Por favor, doctor, porque estaba muy buena la parte en la que elegía variables y cómo manejaba el EPINFO. Gracias. y cómo no, lo mando hoy mismo o la grabación a Centro para que pueda subirla. ¿Tienen alguna duda más? Bien,
Bueno, yo quiero que se queden con el mensaje final de que la estadística como tal, la estadística descriptiva e inferencial no es difícil en su elaboración, sino en su interpretación. Entonces ya tenemos herramientas informáticas que son buenísimas para poder hacer el análisis estadístico. Entonces no le tenga miedo a hacer el análisis estadístico. Una buena base de datos hecha y luego utilizar el programa estadístico correcto como el EPIINFO o el SPSS que han llevado antes y luego elegir correctamente el test que vamos a utilizar y el resultado va a ser éxito. Entonces yo les deseo mucho éxito en sus carreras profesionales y los felicito por haber tomado este diplomado y estamos a disposición para lo que necesiten. Un fuerte abrazo a todos y gracias por su atención. Buenas noches.